discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Vuelvo a leer la escritura. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Padre, en Jesús, el celo por tus cosas era lo que le caracterizaba. Tener celo por tu casa. Háblanos esta noche y permítenos despertar el corazón con tu palabra para tener celo por tu casa. Háblanos, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados. Este versículo se encuentra en el marco de un acontecimiento extraño en la vida de Jesús. Extraño porque él no era así. Él tenía una actitud tranquila con la gente, muy comprensiva, pero de repente tuvo un gesto muy radical. Un día entró al templo y la gente estaba haciendo cosas que no tenía que hacer. El templo se había convertido en una especie de mercado y estaba siendo utilizado para fines que no eran los fines por los cuales un día se hizo un templo al Señor. Y él tuvo un arranque de ira, de cólera, de enojo, y comenzó con un látigo a golpear a la gente y a todos los que estaban vendiendo bueyes, ovejas o palomas, los sacó del templo, y a los que estaban cambiando monedas, pues también los echó del templo. Porque el templo se había convertido en una especie de usufructo para la clase sacerdotal. Ya no era un lugar de oración, ya no era un lugar de la palabra, ya no era el congregarnos para apropiarnos del mensaje de Dios y conducir nuestra vida sobre la tierra de acuerdo a esa palabra. Ya no era aquello de congregarnos para desbordarnos en alabanza al Señor, sino que se había convertido para los sacerdotes en un negocio simple y llanamente. La cólera de Jesús llegó a un punto de la intolerancia. No todo es permisible en la vida. Hay cosas que tienen un tope, un límite. Hay cosas que ya no se pueden permitir. Jesús era una persona que los discípulos lo describen de acuerdo a la escritura. Se acordaron del texto que decía: el celo por tu casa me consume. Cuando vieron a Jesús en ese comportamiento, cuando vieron a Jesús en ese arranque de cólera, cuando vieron a Jesús comportarse de esa manera tan radical, tan estricta, tan severa, ellos recordaron lo que el Salmo 69:9 dice: el celo de tu casa me consume. Quiere decir que ellos entendieron que el acto de Jesús tenía que ver con una atención, con un celo, con una solicitud, con una preocupación de Jesús por la casa de Dios. Y en términos amplios diríamos, tenía que ver con que Jesús siempre estaba atento a las cosas de Dios. No era la persona descomprometida, cómoda, pasiva, dejar hacer, dejar pasar, o simplemente observaba, no decía nada. No, Jesús era una persona que tomaba en serio las cosas de Dios.
Y esta noche, a través de esta escritura, mi corazón anhela que nosotros podamos asumir la conducta de Jesús, de tener el celo por las cosas de Dios. No podemos pretender seguir a Jesús y no tomar las cosas de Dios con la delicadeza, la seriedad, el cuidado, la atención, la solicitud, el esmero, el compromiso, el sacrificio, la entrega que requieren las cosas de Dios. Las cosas de Dios son las que deben darle sentido a nuestra vida. El mundo de Dios es el que le debe dar dirección a nuestra vida. Y tenemos que ponerle atención a esas cosas y hacer las cosas de Dios como nuestras. Jesús fue así desde su niñez. Un día subieron los padres a la fiesta, narra Lucas, y terminó la fiesta, se fueron para la casa. En el camino de repente se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos, no lo vieron cerca. Y ellos regresaron a Jerusalén y lo anduvieron buscando 3 días, imagínense. Pero a veces lo que sucede es que ni los padres tienen por prioridad las cosas de Dios. ¿Por qué perdieron 3 días? Porque no fueron donde tenían que haber ido desde el principio. ¿Y a dónde tenían que ir? Iba a buscar a Jesús desde el principio, en la casa de Dios. Tenían que haber ido al templo de Dios. Pero no, anduvieron buscándolo donde la tía, la prima, el vecino, el chero, el amigo, y 3 días perdidos. Y por última instancia dijeron, vamos al templo. Allí lo encontraron. A veces los padres cometen el enorme error de no tener como prioridad las cosas de Dios. En el caso de Jesús, gracias a Dios que tenía claro las prioridades. Y cuando ellos le recriminan, ¿y por qué nos has hecho esto? Él les dice con contundencia y radicalidad, ¿acaso no saben ustedes que en las cosas de mi Padre me es necesario estar? Él tenía claro. Él tenía una jerarquía de prioridades bien definida. Los negocios de mi Padre, la casa de mi Padre, las cosas de mi Padre. No andaba perdiendo el tiempo, no andaba desorientado, estaba en la casa de su Padre. Una de las cosas que yo más lamento siempre en las iglesias es que los muchachos, los niños, quieren estar en la iglesia y los papás son el estorbo. Y uno va, mire, deje ir al niño a la iglesia antes que sea demasiado tarde. ¿Y saben qué es lo que pasa? Sacan al niño de la palabra, de la iglesia, del entorno de Dios, comienzan a crecer, se juntan con malas compañías y en cuestión de tiempo, no tan largo, corto, llegan los papás, mire, ayúdenme con fulanito, fíjese que anda con... Y yo les digo, pero ¿quién tiene la culpa? Usted me viene a pedir ayuda cuando yo le fui a pedir hace unos años que deje ir a sus hijos. Y usted se resistió, que a perder el tiempo iban, que eso le implicaba a usted irlo a dejar a la iglesia, irlo a traer, implicaba sacrificio, dejar de dormir, dejar de ver el programa, dejar de ir al estadio, dejar de hacer cualquier otra actividad. Le estorbaba en su tiempo personal que su hijo, que su hija fuese a la iglesia. Ahora a usted le angustia en los caminos que él anda. Pero ¿quién tiene la culpa? Jesús siempre tuvo claro que las cosas de Dios eran para él lo primero en la vida. Jesús tuvo claro que su vida giraba en torno a las cosas de Dios, al mundo de Dios, al propósito de Dios. Su vida siempre tenía un eje bien claro: Dios, su propósito, su obra,
su palabra, su llamado, su ministerio, era la vida de Jesús. Y cuando él vive esa última semana, que es llamada la Semana Santa, esta experiencia de entrar al templo, que aunque ocurrió en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en la última semana, Juan la pone al principio. Eso tiene que ver con la teología de cada evangelio. Los evangelios no tienen interés en darnos una estricta cronología de los acontecimientos de la vida de Jesús, sino más bien es una teología que nos quieren transmitir, así que ellos juegan con los eventos, los ponen al principio, al final, en medio, porque los evangelios no pretenden ser una cronología exacta o fidedigna, histórica como nosotros quisiéramos, sino más bien es tomar la vida de Jesús y transmitirnos verdades acerca de él, y ellos transportan los acontecimientos de una y de otra manera. Los evangelios no son una cuestión de donde pensemos que vamos a encontrar una exactitud cronológica como que fueran reportajes de televisión, de periodismo. No, es una lectura de fe acerca de los diferentes acontecimientos de la vida de Jesús, y cada evangelista los compone de acuerdo a su propia intención teológica. Pero en algo concuerdan todos. Para Jesús, las cosas de Dios son primero. Para Jesús, el celo por la casa de Dios fue desde su niñez con mucha claridad. Aunque para los papás quizás no fuese la prioridad o la claridad, para él sí. Y lo que la palabra nos va a decir a lo largo de las lecturas que haremos es que cuando alguien toma las cosas de Dios en serio y se vuelven el fundamento de su vida, esa persona estará acompañada por Dios todos los días de su vida. El celo por las cosas de Dios. Dios valora a aquella persona que tome sus cosas con seriedad. Usted toma las cosas de Dios en serio, Dios a usted lo tomará en serio. Porque la Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Para usted su ministerio es serio y no lo va a cambiar por ir al cine, por una ida a la playa, por una ida al estadio o por estar viendo una serie de Netflix nueva, reciente. Usted dice, esto es mi ministerio, es lo que Dios me ha entregado para su gloria, yo le iré a glorificar. Esto para mí es lo primero. Y quien toma en serio las cosas primeras para Dios, por eso el tema de las primicias en la Biblia, que es un tema tan descuidado en el mundo evangélico, el tema de las primicias, darle a Dios lo primero. De lo que producimos, de lo que tenemos. Esa es una enseñanza que a veces los pastores evitamos dar a la iglesia por muchas razones que se meten en la cabeza de los pastores. El Señor a mí un día me hizo romper esas mentalidades. Comencé a enseñarle a la iglesia las primicias, para el que escuche, para el que quiera, porque obligación no es, pero revelación sí. Y si usted es enseñado sobre la palabra y lo pone por práctica, esa palabra producirá frutos en usted. Esa palabra traerá resultados sobre usted. Y cuando usted pone las cosas de Dios primero, y cuando de lo suyo le da a Dios lo primero, eso es preparar un camino que usted no tiene ni idea del potencial maravilloso que tiene cuando usted trata con Dios el tema de las primicias, de lo primero, de que Él sea lo primero en todo. Cuando eso ocurre, hermanitos, ustedes van a caminar realmente con Dios. Porque una cosa es ir a la iglesia, otra cosa es caminar con Dios. No todos aprenden a caminar con Dios. Caminar con Dios es la experiencia de una relación existencial con Dios en la vida en la que tomamos decisiones, donde arriesgamos nuestro ser sobre una palabra que Dios me da y yo la confío, me arriesgo y ahí me voy. Pero que no es segura porque yo no tengo garantías
Cuando tomo una decisión por la palabra, garantías no hay. Estamos tan acostumbrados a tomar decisiones de vida sobre algo que me dé garantías. Que me diga, pero yo quiero que sea así. Y que me dé garantía que me va a ir bien. No, no hay garantías. Usted escucha la palabra, toma una decisión y no tiene garantía de nada. Cuando Dios se acerca a Abraham y le dice: Abraham, deja tu tierra, tu parentela, se lo dice a dos viejitos, a Abraham y a Sara, y vete a una tierra que yo te mostraré. Ni siquiera se la está enseñando, ni siquiera le está diciendo cómo es. No, te la mostraré. Y tiene que dejar todo Abraham, donde ha vivido años, lo seguro por lo inseguro, lo que ve por lo que no ve. Y Abraham toma decisiones así de vida sobre una palabra racionalmente incierta, desde la fe poderosa, pero la va a ver en el camino. Y Abraham empieza una marcha. Y Dios, cuando promete, promete siempre lo imposible. Nunca promete lo posible. Es que si fuera lo posible, hágalo usted. Si es posible, óbrelo usted. No, cuando usted se mete con Dios a caminar, se mete a caminar sobre cosas que para usted le resultan totalmente imposibles de llegar. Imposibles. Cuando usted camina con Dios, camina con el Dios de lo imposible. Usted se mete a un terreno donde a usted le será imposible. Y le dice: te voy a dar una tierra. Y no solo eso, Dios a veces tiene un sentido del humor para hablarnos y tocarnos donde sabemos que no se puede. Y te voy a dar descendencia, le dice. Imagínense. Y su esposa es estéril. Es casi como una ironía, un sarcasmo. Es casi como que Dios le está diciendo: imposible, claro. Y su mujer es estéril y empieza a caminar, y luego ya no solo es estéril, ya es demasiado anciana, porque mientras es estéril pero está joven, usted dice: vamos a ver qué hacemos, luchamos, algún tratamiento. Pero cuando ya físicamente es imposible, la cosa se vuelve más cruda. Y Dios le dice, Dios le sigue manteniendo la palabra. Pero Señor, antes era estéril, pero ahora es estéril y viejita. Y tú me estás diciendo esto y yo no sé. Y Abraham tuvo que luchar, pero eso es caminar con Dios. Cuando usted toma decisiones de vida amparadas a una palabra que nos complica la vida por ratos, pero que el desenlace siempre es maravilloso, siempre, siempre glorioso. Cuando usted lleva su vida por una palabra. Por eso los discípulos dicen: sus discípulos se acordaron de que está escrito. O sea, la vida de Jesús estaba coordinada por una palabra. Su reacción, el acto que él tuvo, es porque tenía coherencia con una palabra que en el momento le complicó la vida, ¿saben? Porque la razón por la que a Jesús lo mataron, porque él no murió de muerte natural, a él lo asesinaron. Y la razón por la que lo asesinaron fue porque él hizo esto con el templo. Él cometió un desagravio con el templo, porque hizo algo que ofendió al liderazgo religioso de Israel. Y allí acordaron asesinarlo, acordaron matarlo. Esto no lo vamos a permitir. Pero claro, él tiene que decidir si iba a caminar con la autoridad religiosa o iba a caminar con la palabra. Él decidió caminar con la palabra. El celo de tu casa me consume. Porque esta cita
esta cita que dice, está escrito, usted tiene su Biblia, ahí debe haber una nota a pie de página. Ahí tiene que existir un numerito, una letrita, y al pie de página tiene que estar el salmo del cual se ha tomado. ¿Qué salmo es? Salmo 69, 9. Esta es la palabra. ¿Qué quiere decir entonces? Que Jesús actuó de acuerdo a la palabra. ¿Me guían en eso? La acción de Jesús no fue un asunto personal, político, no fue un asunto familiar, fue un asunto de la palabra. El celo de tu casa me consume. Y obrar de acuerdo a la palabra le va a traer complicaciones, porque siempre es así. Usted no espere obedecer la palabra y que al principio todo va a salir bien. Y óigame esto, porque esto es lo que a muchos les desanima y les confunde, que cuando usted decide emprender un camino de obediencia a Dios, lo que le vienen son problemas, lo que le vienen son dificultades. Y usted dice, este año que dije que iba a servir, mira el problema que me viene. Sí, es que así es esto. Vivir con la palabra en un principio siempre le traerá dificultades. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver su celo. ¿Me entiende? El celo, ¿de verdad es o es emoción? Celo es la palabra que describe esa determinación, ese compromiso, esa radicalidad, esa convicción que no será movido por nada ni por nadie. Celo es algo que nadie le va a quebrar, que nadie le va a quitar, que nadie le va a arrancar. Celo es que usted tomó eso y nadie lo hará regresar. No es emocionalismo, pues, ¿verdad? No es algo pasajero, no es algo temporal, no es temporada, es decisión de vida. Usted ha tomado ese camino y Dios quiere ver si es verdad. Por eso, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los iba a llevar a la tierra, ¿llegaron de una vez a la tierra? ¿Dónde pasaron? El desierto. Vamos a ver si es cierto, pues. ¿Quieren la tierra? Veamos si es cierto. Pues sí, porque tierra, ¿quién no va a querer, pues? ¿Ah? ¿Quién no va a estar de esclavo 400 años y que le digan de repente, te tengo una tierra que produce leche y miel? ¿Quién no va a querer, dígame? Si a usted le dicen, tengo una mansión para darte, va a decir que no. Tengo un carro del año allá afuera, va a decir que no. ¿Ah? Pero hay que ver si es verdad, si es cierto que lo quiere. Hay que ver, gracias hija, hay que ver si de verdad lo quiere. Y entonces Dios lo mete al desierto. ¿Querés tierra? Sí. ¿Y qué le viene? Desierto. Y vea por qué. Vea Deuteronomio, por favor. Hay una razón. Deuteronomio 8. Espero se puedan los libros de la Biblia, hermanitos. Deuteronomio 8. Mire lo que dice, capítulo 8, versículo 2.
Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Pero ¿qué les prometió en el 1? Retroceda al versículo 1. ¿De qué les habla el versículo 1? Que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Está conmigo el versículo 1? ¿Cuál es la intención de Dios en el 1? Que tomen posesión de la tierra. ¿Pero de qué les habla el 2? Del desierto. Y dice, te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había. ¿A dónde? Lo que había en el corazón. Es que mire, en la boca pueden haber muchas cosas. Sí, yo te quiero amar, yo te quiero servir, yo prometo en la boca. Pero ¿qué hay en el corazón? Hay de verdad celo en el corazón. Entonces, para revelar lo que hay en el corazón, y si de verdad hay determinación, compromiso, determinación, definición, claridad, ¿quieres tierra? Sí. Y ese sí es del corazón o de la boca. Entonces Dios tiene, antes que darte la tierra, te va a dar ¿qué? El desierto. Porque ahí vamos a ver realmente que hay adentro de ti. Entonces, cuando Dios te dice, te voy a dar un mejor trabajo, ¿qué es lo más probable que suceda la otra semana? ¿Ah? Si Dios te dice hoy en una palabra, yo te bendeciré con un nuevo trabajo, ¿qué puede suceder mañana cuando llegues a trabajar a tu actual trabajo? ¿Ah? Que te despidan. Porque usted va haciendo sus cuentas. Me va a dar un mejor trabajo, me van a ascender. O sea que mañana que llegue me va a llamar el gerente y nos va a decir, mire, lo vamos a poner jefe de tal sección. Porque Dios me lo dijo. Y cuando llega le dicen, mire, hasta hoy tiene trabajo con nosotros. Y usted sale entre murmurando, enojado, incómodo, resentido, molesto, incrédulo. Y de remate usted, como le dijeron que tiene un trabajo, hasta fue a sacar un plasma de última generación, ¿va? Fue a sacar un HD como este que está aquí, ¿va? Y ahora, ¿cómo voy a hacer? Entonces, ahí se va a ver si usted dice, bueno, Dios a mí eso me lo dijo y yo seguiré cumpliéndole a Él lo que le dije, que le voy a servir, le voy a adorar, le voy a amar, le voy a dar lo que me pida. Yo seguiré siendo fiel a lo que empeñé delante de Él. Lo que le dije de palabra es mi corazón. Pero si comienza a decir, hoy ni voy a ir al culto por gusto, y paja le dan a uno, y que no me vuelvan a invitar, y ahorita mismo voy a renunciar al ministerio que yo estaba con los niños ahí, no, ya no, hasta aquí, si ni para el bus voy a tener. Entonces, ¿qué había realmente en el corazón? Jesús, dice el Evangelio, Él tenía celo por las cosas de Dios. Y ese celo era el que lo hacía mantenerse firme. Y en esta semana que llamamos Semana Santa, lo que conocemos es todo el sufrimiento de Jesús por el celo de Dios en Él. Pero en ningún momento Él decidió volver atrás. Es una semana bien difícil para Él. Porque aquellos que habían andado con Él, un día se sentaron a comer y Él les hablaba, sí, maestro, vamos a estar contigo, cuenta conmigo, le decía Pedro. No, mira, yo meto pecho por vos donde sea. Paja.
Y todos decían, no, Señor, yo contigo y vamos a estar. Y nos agarramos con quien sea. Y a la hora de las horas, si te vi, no me acuerdo. Para Jesús como hombre debe haber sido bien duro. Porque duro. Como humano, claro, era un hombre normal como nosotros. Y escuchó aquellas palabras y a la hora de las horas nadie estuvo con él. Y tenía un hombre de confianza que era bueno para los números, tanto que administraba la olla común que tenía en el bolso común, ¿verdad? Y Judas era bueno, era un hombre de confianza de Jesús. Sabe que cuando lo llevó a entregar le dijo, hola amigo, le dijo Jesús. Me dice, ¿cómo Jesús le hablaba? Hola amigo. ¿A qué vienes, amigo? Para Jesús era una persona de gran confianza. ¿Qué implicó para Jesús que ese al que él tenía por amigo lo había vendido por 30 monedas de plata? Y tantas cosas que pasaron en la última semana con Jesús, tantos pleitos con los saduceos, los fariseos, los escribas, con medio mundo que lo andaba complicando la existencia. Pero él tenía celo por Dios. Él nunca dijo, nah, yo a esto voy a salvar, no, hombre. Y a esto es que yo he venido a traerles la buena palabra, no, hombre. Cualquiera de nosotros, ante ese abandono, traición, desprecio, lucha, crítica, y que solo andaban encima de Jesús para viendo qué error cometía, no, yo para qué voy a la iglesia y eso la gente que me anda juzgando ahí. Usted empieza a servir y con qué amor preparó algo y le dice, y esto feo, ¿quién lo ha hecho? Y usted era su primer día de servicio. Y era su primera entrega y le dicen, mire, para hacer estas cosas mejor no haga nada. Usted dice, primer y último día que sirvo. A mí no me van a estar humillando. Y el humillado fue. ¿Qué sostenía a Jesús? Su celo. Su celo. Él no trabajaba por emociones, no trabajaba por circunstancias, no trabajaba por buenas reacciones, no trabajaba por alabanza, no trabajaba por celo. El celo de tu casa. ¿Qué lo sostenía? El celo de las cosas de Dios. ¿Cuántas cosas no nos son agradables en la vida de la iglesia? Muchas. Pero la pregunta es, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me tiene aquí? Y si vamos a seguir a Jesús y a recordar su vida, sobre todo en esta última semana de su vida de vida terrena, lo menos que tenemos que hacer es comprometernos como Él se comprometió. ¿Y qué había en Él? Celo. Quiero hablar brevemente de algunos hombres y mujeres en la Biblia. Vean Números 25 conmigo, que le demostraron a Dios celo, el celo, tener celo con Dios, celo por sus cosas. Números 25. No me acuerdo a qué horas empecé. Ay, es que ustedes no me conocen. Yo podía predicar 5 horas aquí, hermanito. Número 25. Vea lo que va a ocurrir en esta historia. Y cómo va a surgir el celo y lo que viene a continuación. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron
a entregarse a la inmoralidad sexual con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían de esos sacrificios y se postraban ante esos dioses. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por lo tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Quiero explicarle algo antes. Los capítulos anteriores hablan de un profeta llamado Balaam, que fue mandado a llamar por un rey llamado Balac. Balac, que es el rey de Moab, vio que venían los israelitas. Y él había escuchado que ese pueblo que se le ponía enfrente, pueblo que destruía. Y él dijo, no, yo tengo que maldecir a este pueblo. Porque si yo lo maldigo, lo voy a poder derrotar. Y se fue allá por Mesopotamia a buscar a un hombre que tenía fama de profeta y le dijo, vení, te voy a pagar, maldecime a este pueblo, porque lo quiero derrotar. Y Balaam se vino y le dijo, mira, en esta cima poneme un altar, matame tantos animales y voy a maldecirlos. Y cuando Balaam se pone y los iba a empezar a maldecir, comienza a bendecirlos. Y el rey le dice, ¿por qué me los estás bendiciendo? Es que no me sale la maldición. El Señor me dice que lo bendiga. Pero mira, vamos a aquella otra. Tal vez en aquella esquina sí me sale la maldición. Y se va para allá. Y cuando iba a maldecirlo, otra vez lo vuelve a bendecir. E intentó tanto maldecirlos y nunca pudo. Porque cuando Dios te bendice, el hombre no puede maldecirte. Por eso el salmista dice, aunque me maldigan, con que el Señor me bendiga, me basta. Si el Señor te bendice, ay, déjalos que te maldigan. Mire, que no le lleguen a asustar. Mire, fíjese que la vecina, yo creo que le está haciendo brujería. Ay, déjela, usted no le tenga miedo a eso. ¿Usted está bendecido por el Señor? No le haga caso. No, pero es que mire, ha pagado al mejor brujo de Cojute. Allá la llevaron al cerro, una foto suya al cerro. ¿Cómo es el cerro de aquí? El cerro de las Pavas, en lo más alto, está clavado usted en un palo ahí. Ay, déjelo, no le tenga miedo a eso. No va a empezar usted, ay, de verdad, ay, ¿qué hago? Me están haciendo brujería, me quieren robar al marido. Ay, que se lo lleven, hombre. Ayuda le están dando. No se preocupe. Por eso dice un pasaje, y esto subráyelo. Subráyelo el capítulo 23, retroceda. Y subráyelo que esto es para usted. 23. Contra Jacob no hay hechicería que valga, ni valen las adivinaciones contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que ha hecho Dios. No hay hechicería ni brujería que valga contra ti, iglesia. No le hagas caso. Va. Y no pudo maldecirlo. Pero ¿saben una cosa? Este Balaam fue donde el rey Balac y le dijo, mira, yo no lo pude maldecir porque es un pueblo bendito. Pero sí puedes hacer algo, le dijo. ¿El qué? Le dijo. Lleva mujeres a los israelitas así bien bonitas, pintaditas, arregladitas, recién bañaditas, perfumadas, y que caminen por ahí, va. Hola, hermanito, así va, mero coquetona. Y los israelitas
comenzaron. ¿Qué quiere, corazón? Ya comió, pase, venga. ¿Eh? Y a enamorar, bueno, y se metieron con las moabitas. Y las moabitas le enseñaron a adorar a Baal. Y esto encendió la cólera de Dios. Lo que los enemigos no pueden hacer, ellos lo hicieron, imagínense. Lo que la maldición no pudo, su loca cabeza Mire, usted a veces vive teniéndole miedo al diablo. Le voy a decir a quien le tenga miedo, téngase miedo a usted. El diablo no puede contra usted. No, hombre, el diablo fue derrotado en la gloriosa cruz. El diablo fue vencido. Al diablo no le tenga miedo. No, véase al espejo y asústese. Y no le digo por su cara, a veces es lo de menos. No, asústese, porque ese que está allí en el espejo, ese sí lo puede derrotar. Si no tiene claro esa persona, ese hombre, esa mujer que usted ve en el espejo, si no tiene claro qué es para Dios lo primero, si no tiene claro realmente las cosas más importantes de la Biblia, de la vida, ese hombre que es usted, esa mujer que es usted, esa va a barrer y trapear con usted. No, eso que la gente le tenga miedo a la brujería, a la hechicería, al diablo. No, hombre, eso para usted como hijo de Dios es pan comido. Como le dijo Caleb, a Israel, cuando ellos llenos de miedo ya no querían tomar la tierra. No, les dijo, eso es pan comido, les dijo. Nosotros vamos a poder hacerlo. Usted no le tenga miedo al diablo, téngase miedo a usted. Las decisiones que toma, las actitudes que tiene, las palabras que dice, los sentimientos que atesora, las cosas que piensa, el desorden que andamos a veces por dentro, a su falta de fe. A eso téngale miedo, a todo eso téngale miedo. A no pasar con la palabra, a no leer la escritura, a no buscar el rostro de Dios. A usted téngase miedo, véase al espejo y espántese. Y entonces busquemos al Señor para que ese que usted ve al espejo no lo lleve al fracaso, no lo lleve a la derrota. Lo que Balaán con su brujería no pudo hacer, ellos lo provocaron por las decisiones que tomaron. Y resulta que se armó un desorden ahí y dice el versículo que apareció por allí un mayanita, versículo 6. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda, un israelita trajo a una mayanita. ¿Va leyendo conmigo? Y en presencia de Moisés y de todo Israel, tuvo el descaro de presentársela a su familia. O sea, ahí iba uno del taber, que fue a traer una paganota por allá. Y mira, papá, esta paganota es mi mujer, es mi novia, es mi... Y con una cosa tan normal, va. El israelita trayendo a la mayanita con sus dioses, ¿verdad? Y ahora voy con esta pagana a adorar a su Dios. Y bien feliz, orgulloso el hombre. Orgulloso de una decisión personal que lo hizo apartarse de Dios. Decisiones personales que te hagan apartar de Dios no son motivo de orgullo. Nada que te aparte de Dios es motivo de orgullo. Y entonces ahí estaban presentando, mira qué linda se llama Carmencita, mira, estudia esto, estudia. Y entonces el sacerdote se dio cuenta, el sacerdote Fines. Y entonces agarró una lanza y dice el versículo 8, siguió al hombre, entró en la tienda y atravesó
a la israelita y a la mujer. De esta forma cesó la plaga que se había desatado. ¿Y qué dijo el Señor? Versículo 10. Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Dice Dios, este hombre me representa. Él obró con el celo que yo hubiera actuado. Y le dice, versículo 12, dile a Finés que yo le concedo mi pacto de paz, y por medio de él sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor y presentó ofrendas para el perdón. Esto es tener celo. Israel cometió un agravio contra el Señor. Israel se fue tras otro Dios. Y los israelitas andaban con las mujeres moabitas adorando a otros dioses como Juan por su casa. Y el sacerdote dijo, no, esto no puede ser así. Y actuó radicalmente. Porque él tenía celos por Dios. Los celos por Dios son así, definidos. Usted está definido por el Señor, hermanito. Usted está decidido por el Señor. O un partido de fútbol le cambia las prioridades en su vida. O aparece un hombrecito en su vida y le cambia prioridades. Aparece una mujercita y le cambia la cabeza. ¿Está decidido por el Señor o está entre sí? No. Es voluble, inconstante, volátil, o es firme. Usted dijo, yo te seguiré, Señor, hasta la muerte. Pero no como Pedro, sino de verdad como Jesús, hasta el final. Si no tenemos el celo y la determinación para tomar decisiones, aunque haya gente que no le entienda a usted, haya gente que no le comprenda, y no va a ir con nosotros a aquella vuelta. No, es que fíjense que hoy tengo que predicar en la iglesia. Tengo mi grupo de estudio, o tengo mi grupo de niños. ¿Y qué está haciendo? Ay, deja eso, otro día vamos, hombre. ¿Con quién es el trato? ¿Con quién es el celo? ¿Con el pastor? ¿Con su líder? ¿O con Dios? Las cosas que usted asume, ¿las asume por el pastor o por el hermanito, por la esposa, o las asume por Dios? Porque hay gente que si el marido ya no viene la mujer. Si ya no viene la mujer, ya no viene el hombre. Entonces, ¿a quién sigue? ¿De verdad tiene celo por Dios? ¿De verdad camina con Dios? ¿De verdad tiene una determinación por Dios? Dios le dijo, mira, a vos y a tus hijos, yo hago pacto de paz con ellos, los voy a bendecir, porque lo que vos hiciste merece que yo te honre. Cuando usted, papá, cuando usted, mamá, toma decisiones por el celo de Dios, usted está trayendo bendiciones para sus hijos y los hijos de sus hijos y la tercera generación. Usted no sabe lo fiel que es Dios con sus generaciones por las decisiones que usted toma. Usted toma una decisión ahora y Dios siempre se acuerda. Quizás usted no conozca a su tataranieto. Ojalá conozca a su nieto, ojalá, si va cabalito, pues va. Pero aunque usted no lo llegue a conocer, Dios dirá, este es bisnieto de aquel que fue cabal conmigo. Yo voy a bendecirlo, yo voy a honrarlo.
Usted no sabe lo que sobre sus hijos puede venir, sobre lo que sus nietos puede venir, por el celo que usted demuestre en las cosas de Dios. Si David, que era hombre, un día hizo un pacto con Jonatán, y Jonatán murió y sus hijos fueron asesinados, pero David dice: ¿Habrá algún hijo de Jonatán todavía por ahí vivo? Búsquenmelo, porque yo quiero cumplir mi palabra, porque yo soy hombre de palabra. Búsquenmelo. Si él, humano, frágil y pecador, es así, ahora imagínese a Dios. ¿Cómo se llama usted, hermano? Alexis. Si Alexis toma a Dios como su prioridad y él es lo primero y le es fiel y se mantiene definido y su celo por Dios está por encima de cualquier cosa, un día él ya no va a estar sobre la tierra, quizás de aquí a 40 años. Imagínense a Dios diciendo: hey, búsquenme a un descendiente de Alexis. Él fue cabal conmigo, yo voy a ser cabal con su descendencia. Así trabaja Dios. Así como trabaja Dios en la Biblia. Así como opera Dios en la Biblia. Hay un personaje más que quiero llevarlos por el tiempo. El Salmo 132. Un hombre que tenía un gran celo por Dios. David. El rey David. Salmo 132. ¿Está conmigo ahí? Dice: Señor, acuérdate de David y de todas sus penurias. Lo que David está viviendo. Acuérdate de mí, Señor. Versículo 2. Acuérdate de sus juramentos al Señor, de sus promesas al poderoso de Jacob. Oiga lo que le dice: Señor, acuérdate de los juramentos que hice, los votos, las prioridades, lo que yo decidí acerca de tus cosas. ¿Y qué fue lo que decidió David? Dice: ¿qué prometió David? ¿Qué juró David? ¿Qué voto hizo David? David dice: no entraré a mi casa, versículo 3, ni iré a mi cama, no me permitiré cerrar los ojos, ni siquiera el menor pestañeo, antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. ¿De qué está hablando David? ¿De qué? Del arca del pacto, que quiere del arca de la alianza, porque ese era el símbolo de la presencia, era la imagen de Dios entre nosotros. ¿Y qué hizo David? Bueno, David, a diferencia de Saúl, que no hizo eso, David, el arca es lo que, a Saúl el arca fue lo que menos le importó. No, David estuvo claro desde el principio: yo no puedo ser rey si no tengo el arca en mi casa. Yo necesito el arca conmigo. David ya era rey, tenía ejército, sí, tenía pisto, sí, tenía poder, sí. Pero David tenía claro
que esas cosas no eran la clave de su futuro. Porque todas las cosas esas hoy están, mañana no están. Los amigos que usted dice, no, mis cheros, esos conmigo siempre. Ay, hermanito. Ay, mi amiguis. Ah, de repente se hacen enemiguis. Esos son tus panas a la hora de chupar, a la hora del partido, a la hora de tu crisis, de tu necesidad, de tu problema. Ya no son amigos, ya no son los panas. El dinero, hermanito, si eso hoy está y mañana no está. Pero David sabía que lo que siempre iba a estar allí es el Señor y su presencia. Y él dijo, no, dijo él, yo eso quiero. Yo esto es lo que quiero. No quiero otra cosa, esa es mi prioridad, es mi celo. Y yo no voy a dormir tranquilo, yo no voy a hacer mi casa, yo no voy a hacer nada hasta que el arca que está por allá tirada esté en un lugar digno. Y él dice, mire, en Efrata oímos hablar, versículo 6, del arca. Dimos con ella en los campos de Yagar. Vayamos hasta donde está. A David le llegaron a decir, mira, le dijeron, el arca allá está tirada. Está en la casa de Obed Edom. Así se llamaba. ¿Y qué creen que el arca hizo en la casa de Obed Edom? ¿Ah? Bendecirlo. Cuando el arca llegó a la casa de Obed Edom, la casa de Obed Edom para arriba, David dijo, si eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Yo quiero el arca, vamos a traerla, la quiero aquí conmigo porque esa es mi vida. David tenía claro su celo, su prioridad. David tenía claro que era lo más importante en su vida. No su dinero, no su trono, no sus mujeres, no sus hijos, no su palacio. El arca, la presencia de Dios, eso quiero yo. Y David se rebuscó. Se rebuscó para traer el arca y preparó todo para que el arca tuviera un lugar digno de la presencia de Dios. Oímos, dice, en Efrata oímos hablar. Le llegaron a David los rumores al oído, pero él no se quedó de brazos, él no dijo, yo ya soy rey, yo ya estoy bien, yo ya tengo todo, estoy tranquilo, ¿para qué quiero el arca? No. Ser rey no es todo. Pudo ser rey y terminar como Saúl, sin pena ni gloria. Pero él se preocupó por el arca, su celo era el arca. Y un día, no lo llevo a los pasajes por el tiempo, un día le dice al profeta, mira, yo quiero hacerle casa a Dios, quiero hacerle una casa al arca. El arca tiene que estar en un lugar digno. El profeta le dijo, está bien, hacelo, le dijo. Y esa noche Dios le habla a Natán y le dice, mira, anda a decirle a David que no me va a hacer casa él a mí. Yo le voy a hacer casa a él. Yo voy a darle familia y descendencia para siempre. Porque yo he visto que él se preocupó, tuvo celo por mi arca. Ahora yo velaré por sus hijos. Eso le dijo. Y juro por mí mismo, dice Dios, que nunca faltará un hijo de él en el trono. Nunca. Por eso a Jesús se le llama el hijo de. Por esto.
No se le llama hijo de Saúl, se le llama hijo de David, porque fue promesa que Dios le dio. Por eso, sobre el trono de David, le dijo el ángel a María, habitará, se sentará por siempre Jesús como rey, el hijo de David. La promesa de Dios se cumplirá hasta la eternidad, porque así es Dios. Lo que cumple lo promete hasta el final. Pero ¿a raíz de qué vino esa promesa? ¿A raíz de qué provocó David? David provocó esa promesa en Dios por su celo. No es que Dios promete porque un día amaneció con ganas de dar promesas. No. Dios le prometió porque David, con su celo, con su determinación, con su compromiso, le hizo decir a Dios: no, David, yo te voy a hacer casa a ti. ¿Usted quiere que Dios levante su casa? ¿Usted quiere que Dios levante su descendencia? ¿Usted quiere que Dios bendiga lo que la obra de sus manos? Que Dios prospere lo que sus manos tocan. ¿Y cuál es su celo por la casa de Dios? ¿Cuál es su celo por las cosas de Dios? ¿Cuál es su celo por lo que a Dios le interesa? ¿Cuál es su compromiso de vida, de existencia? Eso que usted mantiene fijo y determinado, aunque la gente le critique. Solo lo narro por el tiempo. Jesús llegó a Betania, le prepararon una cenita bien rica y en eso se levanta María. Se acerca postrada a los pies de Jesús y toma 1 litro de nardo puro. Eso era bastante, para lo que iba a hacer era mucho. Toma los pies de Jesús y ese montón de nardo lo derrama. Era algo exuberante, algo exagerado, algo que era demasiado para los 2 pies. Y no solamente era la cantidad de perfume, era la calidad, nardo puro, finísimo. De ese que usted dice, este es Carolina Herrera. O este es, ¿cuál dice? Dolce Gabbana. Y se llena, ¿va? Y caro, dice la Biblia, caro. Carísimo. ¿Quién puede entender lo que María hizo? Estaban ahí sus discípulos. ¿Y quién cree que se la comenzaron a hartar? No la gente del estadio, no la gente del bus, los hermanitos de la iglesia que estaban con Jesús ahí. Pero qué desperdicio. Son los hermanos que llegan y te dicen, hey, ¿y usted va a dar eso? ¿No cree que es mucho? Piénselo bien. Nunca dejes que nadie se meta en lo que es tu gratitud con Dios. Eso es tú entre Dios, tú y Dios nada más. Tú y Dios. Aquellos comenzaron a decirle, está loca esta María. Ese pisto, ¿en qué lo pudimos haber gastado? Pero María tenía clara su gratitud por Dios, por Jesús, lo que Él había hecho. Y estaba definida, tenía claro su fundamento y no dejó que nadie, las cosas que son con Dios, esas usted no las tiene que tratar con nadie. Con nadie. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, dame tu hijo, ¿usted cree que Abraham le fue a apuntar a la mujer? Mira, Sara, fíjate que te voy a decir algo. Vos me decís qué pensás. Fíjate que
Me ha pedido a Isaac el Señor que le dé. Nada le dijo. Se durmió, le dijo buenas noches, Sarita, Dios te bendiga, a dormir. A las 4 de la mañana se levantó, despertó el muchacho y le dejó dormida a ella. Vayan, ustedes todos vénganse conmigo, vámonos. Sara se despidió de su hijo. Buenas noches, hijo, sin saber que hasta ahí lo iba a ver. Pero Dios le dijo a Abraham: dame tu hijo, tu único hijo, al que amas. Si cada palabra de Dios en el corazón de Abraham era como: dame tu hijo, tu único, más adentro, al que amas hasta el tope. No negoció, no regateó, no consultó, no preguntó. Al amanecer se levanta inmediatamente y va con su hijo a la montaña que Dios le dirá. Celo por Dios. Celo por Dios. Y la promesa que recibe al llegar a su casa, léala. En Génesis 22, lea la promesa que recibe Abraham. Promesa maravillosa. Pero es que las promesas no son porque Dios un día amanece: tengo ganas de prometer. No. Las promesas tú las provocas cuando tomas decisiones por Dios, cuando te defines por Dios, cuando pones a Dios en primer lugar, cuando asumes caminos, compromisos, retos, desafíos para Dios, cuando oyes su palabra y la sigues hasta el final. Cuando no eres fluctuante ni voluble, sino decidido. Dios, desde ahora y para siempre. Cuando se levantan personas así como David, así como Abraham, así como Finet, así como Jesús, el celo de tu casa me consume. Entonces Dios se acercará a ti y te visitará con promesas a ti y a tus hijos. Pónganse de pie, por favor, hermanitos, un momento. Qué mejor momento que el recordar a Jesús y su celo para poder preguntarme: ¿tengo yo el celo de Jesús? ¿Estoy yo definido por Jesús, su obra, su reino, su palabra? ¿Estoy comprometido con la causa de Jesús? ¿Estoy comprometido con llevar a mi familia por los caminos de la palabra de Jesús? ¿Tengo compromiso decidido por las cosas de Dios? ¿Tengo yo el celo de Dios en mí? ¿Soy celoso de que mis hijos anden en las cosas de Dios? ¿Soy celoso que mis hijos aprendan a amar a Dios, enseñándoles a amar a Dios? Soy celoso con la obra de Dios. Me he presentado ante Dios para decirle: aquí